Padre, abre mi mente y transforma mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Jesús oró 7 veces en la tierra, y una de esas oraciones fue tan perturbadora que los propios discípulos no se atrevieron a repetirla. Quédate, porque la número 4 va a sacudir todo lo que creías saber sobre la fe. Padre eterno, Dios del cielo y de la tierra, hoy venimos delante de tu presencia con el corazón abierto y el alma dispuesta a recibir tu verdad. Señor, sabemos que tu palabra no es un simple texto antiguo, es fuego vivo, es espada que divide el alma y el espíritu, es luz que ilumina los rincones más oscuros de nuestra existencia. Hoy, Padre, pedimos que abras nuestros ojos espirituales. Que cada oído que escuche este mensaje sea tocado por tu Espíritu Santo. Que cada corazón endurecido por la religión, por el dolor, por la decepción, sea ablandado ahora mismo por tu amor sobrenatural. Señor Jesús, tú que oraste en el huerto, tú que clamaste desde la cruz, tú que intercediste por los que no merecían intercesión, incluyéndonos a nosotros, te pedimos hoy que nos enseñes a orar como tú oraste. No con palabras vacías, no con rituales muertos, no con religión de fachada, sino con el mismo fuego, con la misma entrega, con la misma desesperación santa que tú tuviste cuando caíste de rodillas en Getsemaní y tu sudor se convirtió en gotas de sangre. Espíritu Santo, desciende ahora sobre cada persona que está viendo este vídeo. Rompe las cadenas de la duda. Destruye el espíritu de religiosidad que hace que la gente ore sin creer, que vaya a la iglesia sin transformarse, que conozca la Biblia de memoria pero no conozca a Dios de corazón. Padre, que este mensaje no sea uno más. Que sea el mensaje que cambie una vida, que restaure un matrimonio, que devuelva la esperanza a alguien que ya estaba a punto de rendirse. En el nombre de Jesús, declaramos que hoy es día de revelación. Que lo que estaba oculto será revelado. Que lo que estaba sellado será abierto. Que lo que parecía imposible comenzará a moverse. Amén, y amén. Que así sea, Padre. Que así sea. Jesús de Nazaret fue el ser humano más influyente que jamás pisó esta tierra. Millones de personas en todo el mundo repiten su nombre, siguen sus enseñanzas, construyen iglesias en su honor. Pero hay algo que casi nadie se detiene a analizar con profundidad: las oraciones que Jesús hizo en voz alta durante su vida terrenal. No las que suponemos que hizo en privado. No las que imaginamos en los momentos de silencio. Sino las que fueron registradas, documentadas, preservadas en los evangelios para que nosotros, siglos después, pudiéramos leerlas, estudiarlas, y muchas veces, malinterpretarlas. Porque hay algo perturbador en las oraciones de Jesús. Algo que la religión tradicional prefiere suavizar, explicar con rodeos teológicos, o simplemente ignorar. Algo que, cuando lo ves con claridad, te hace preguntarte si realmente conocías a este hombre llamado Jesús, o si solo conocías la versión domesticada, empaquetada y conveniente que te enseñaron desde pequeño. Vamos a recorrer estas 7 oraciones. Y te prometo que antes de que terminemos, algo dentro de ti va a cambiar. La primera oración, el Padre Nuestro, pero no como te lo enseñaron. Mateo 6, 9-13. Todo el mundo conoce el Padre Nuestro. Lo repiten en las iglesias, en los funerales, en los colegios católicos, antes de los partidos de fútbol. Se ha convertido en una especie de mantra religioso que la gente repite sin pensar. Pero aquí viene la parte polémica que nadie te dice: Jesús no dio el Padre Nuestro para que lo repitieras. De hecho, justo antes de enseñarlo, dijo explícitamente en Mateo 6, 7, y al orar, no uséis vanas repeticiones. Y 2 versículos después, les dio una oración. ¿La ironía? Que esa oración se convirtió en la repetición más famosa de la historia cristiana. Lo que Jesús estaba dando era una estructura, un modelo, no un texto para memorizar. Estaba diciendo: ora así, reconociendo a Dios como Padre, buscando su voluntad, pidiendo lo necesario, perdonando, resistiendo el mal. Pero la religión tomó esa estructura viva y la convirtió en una cadena de palabras muertas. Millones de personas hoy repiten el Padre Nuestro sin creerlo, sin entenderlo, sin vivirlo. Y eso es exactamente lo que Jesús dijo que no hicieran. La segunda oración, cuando Jesús agradeció lo que a otros les parecía un fracaso. Lucas 10 y 21. Este es uno de los momentos más extraños y más hermosos de todo el Evangelio. Los 70 discípulos regresan emocionados, contando que hasta los demonios se les sometían. Y en ese momento de éxito colectivo, Jesús hace algo inesperado.
se llena de gozo en el Espíritu Santo y ora agradeciendo a Dios porque escondió estas cosas de los sabios y entendidos y las reveló a los niños. Aquí la polémica es directa. Jesús estaba agradeciendo que los intelectuales, los teólogos, los expertos religiosos de su tiempo no entendían el reino de Dios. Estaba diciendo, en esencia, que el conocimiento académico y la sofisticación religiosa pueden ser obstáculos para recibir la revelación divina. Eso escandalizó a los fariseos en su tiempo. Y hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo una verdad incómoda para todo aquel que cree que un doctorado en teología lo acerca más a Dios que un corazón humilde y hambriento. La tercera oración, la resurrección de Lázaro y la oración más corta e impactante. Juan 11, 41-42. Cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro, ya llevaba 4 días muerto. Marta le había dicho que ya olía. Era una situación humanamente sin retorno. Y Jesús, antes de gritar Lázaro, ven fuera, levanta los ojos al cielo y ora. Pero su oración no pide nada. No suplica. No intercede desesperadamente. Simplemente dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Esta oración rompe todos los esquemas de la oración religiosa convencional. No hay petición. No hay lista de necesidades. Solo gratitud anticipada por algo que todavía no había sucedido en el plano físico. Jesús ya sabía el resultado antes de verlo. Oraba desde la certeza, no desde la duda. Y eso plantea una pregunta incómoda para todos nosotros. ¿Cuántas de nuestras oraciones son realmente fe, y cuántas son simplemente ruido ansioso disfrazado de espiritualidad? Esto es solo el comienzo. Las próximas oraciones son aún más perturbadoras, especialmente la número 4. No te vayas. La cuarta oración, la que casi nadie entiende, y la que puede cambiar tu vida hoy. Juan 17. Esto se llama la oración sacerdotal de Jesús, y es la oración más larga que Jesús hizo en voz alta y que fue registrada en los Evangelios. 17 versículos. Una oración íntima, profunda, casi privada, pero pronunciada delante de sus discípulos la noche antes de su crucifixión. Y aquí viene lo que nadie te explica correctamente. En el versículo 20 y 21, Jesús ora algo que cambia todo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Jesús estaba orando por ti, personalmente, por tu nombre, aunque aún no existías. Esa oración cruzó siglos, cruzó generaciones, cruzó continentes para llegar hasta este momento en que tú estás viendo este vídeo. Pero eso no es lo más perturbador. Lo más perturbador es lo que Jesús pide, que seamos uno con Dios de la misma manera que Él es uno con el Padre. La religión tradicional siempre nos enseñó que Dios está arriba, lejano, separado, en un trono inaccesible. Que nosotros somos pecadores indignos que apenas podemos acercarnos. Pero Jesús, en su oración más íntima, en su momento más vulnerable, horas antes de morir, ora pidiendo unidad. No distancia. No jerarquía religiosa. Unidad. La misma clase de unidad que existe dentro de la Trinidad. Eso significa que el objetivo de la fe cristiana no es solamente ir al cielo cuando mueras. Es fusionarte con la naturaleza de Dios ahora, en esta vida, en este cuerpo, en este tiempo. Y esa verdad hace explotar todos los sistemas religiosos que se basan en el miedo, en la culpa, en la indignidad permanente del ser humano. Porque si Jesús oró para que seamos uno con Dios, entonces nuestra identidad como hijos de Dios no es una metáfora poética, es una realidad espiritual que la mayoría nunca activa porque nadie se la explicó bien. La quinta oración, cuando Jesús pidió que pasara la copa, y Dios dijo no. Mateo 26, 39. Getsemaní. La noche más oscura. Jesús cae con su rostro en tierra y ora, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta oración sacude los fundamentos de una teología popular que dice que si oras con suficiente fe, Dios siempre te libra del sufrimiento. Jesús oró. Jesús tuvo fe perfecta. Y Dios dijo que no. La copa no pasó. El arresto llegó. La cruz llegó. El dolor llegó. Y aquí la pregunta incómoda que nadie en el púlpito quiere responder directamente. ¿Significa eso que Dios a veces permite el sufrimiento incluso para sus hijos más fieles? La respuesta bíblica es sí.
Y esa respuesta destruye la teología de la prosperidad que promete que la fe elimina el dolor. Jesús es la prueba viviente de que a veces el plan de Dios incluye el Getsemaní, incluye la traición, incluye la cruz, porque del otro lado hay una resurrección que ningún ojo humano podría haber anticipado. La sexta oración, Padre, perdónalos, la oración más imposible de la historia. Lucas 11:34. Colgado en una cruz, con clavos en las manos y los pies, con una corona de espinas en la cabeza, con la multitud burlándose, con sus discípulos huidos, con todo el peso del rechazo humano aplastándolo, Jesús ora, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta oración es teológicamente explosiva, porque Jesús no estaba pidiendo perdón para personas arrepentidas. Estaba intercediendo por personas que en ese mismo momento lo estaban matando y riéndose. No había arrepentimiento. No había mérito. No había ninguna condición cumplida. Solo gracia pura, absoluta, incomprensible. Y eso choca de frente con toda doctrina que enseña que Dios perdona solo a los que cumplen ciertos requisitos religiosos. La séptima oración, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Esta es la oración que más incomoda a los teólogos. Jesús, en la cruz, grita en voz alta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una cita directa del Salmo 22. Pero en los labios de Jesús, ese día, ese momento, esas palabras adquieren un peso que ningún sermón ha logrado explicar completamente. ¿Fue un momento de duda real? ¿Sintió Jesús el abandono genuino de Dios? La teología ortodoxa dice que fue el peso del pecado del mundo separándolo del Padre. Pero la pregunta sigue siendo incómoda, ¿puede el Hijo de Dios sentir abandono? Y si puede, ¿qué dice eso sobre nosotros cuando en nuestra oscuridad sentimos que Dios no está? Dice esto, que ese sentimiento de abandono no es señal de que Dios te dejó. Es señal de que estás en el camino más profundo de la fe. Porque Jesús también lo sintió. Y al tercer día, resucitó. Si este mensaje tocó algo en ti, compártelo con alguien que necesita escucharlo hoy. Y si quieres seguir descubriendo las verdades que la religión no te contó, suscríbete. Porque esto es solo el comienzo. Gráfico de barras.